María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, presenta a continuación Crece en tu fe, con nuestro hermano Américo Tejada. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 5 a 6 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. Si se quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299 o mandarme un mensaje de texto al 917-860-3678. En este segmento de estudios bíblicos titulado Crece en tu fe, estamos estudiando una obra de un gran católico, el Dr. Scott Hahn, titulada Dios te salve, Reina y Madre. Él en esta obra nos explica por qué ama y honra a la Virgen María y por qué nosotros deberíamos amarla y honrarla también. Con un estilo vigoroso y elegante, el autor expone en este libro el lugar que tiene la Virgen María en la piedad cristiana. Examina y analiza los fundamentos bíblicos y teológicos de la devoción mariana, con una fe profunda y gran amor a la Virgen, y da respuestas a las principales objeciones contra la devoción católica a María. Su mensaje, con plena fidelidad al Concilio Vaticano II, es claro como el cristal, en el modo de concentrar nuestra atención en María, la Madre de Dios, en su relación con Cristo y su Iglesia. Este espléndido trabajo puede ayudar a muchas personas a descubrir o redescubrir a María, pues aporta persuasivos argumentos y emociones para abrazar a María como Madre y como Reina. Vamos a comenzar este segmento con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de Jesús, que vive en el unión del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudios bíblicos son dados al Dr. Scott Hahn y a la Biblia de Jerusalén que estamos usando para estos estudios bíblicos. En el último segmento nos habíamos quedado hablando sobre el Evangelio del apóstol San Juan, en su capítulo 20, donde Jesús se le aparece a la samaritana, a María Magdalena, samaritana, el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Decíamos de que María de repente ve a un hombre a quien supone ser el jardinero o el guardián del lugar. Pero es Jesús al quien no reconoce. María no reconoce a Jesús porque ya no está ligado a las condiciones de la vida de este mundo. Tiene un cuerpo, sí, pero que goza de tales privilegios que se diría no es el mismo. En realidad es su cuerpo, pero pertenece a otro mundo. María veía en quien le hablaba un hombre bueno, que se interesaba por su pena. Supone que es el jardinero, pero ni lo mira. Su pensamiento está en Jesús. No calculaba más. Jesús le dirige una sola palabra, pero es su nombre propio, su nombre personal, el de la intimidad. María. Y al punto reconoce a Jesús.
es que en las circunstancias nuevas en que Jesús se encuentra, solo puede ser reconocido mediante una superación de orden natural, por una palabra o un gesto que venga de Él. En el fondo, Jesús resucitado solamente es reconocible mediante un acto de fe. ¿Y cuál es ese acto de fe? Creo. Y María cree. Podemos pensar legítimamente que se abraza a los pies del Maestro. Es un título más solemne que se abraza a los pies de Jesús, que es el Maestro, y le dice Rabuni. Rabuni o Maestro es un título más solemne que Rabí, y solo se encuentra en este lugar. En la literatura judía no se empleaba para dirigirse a los hombres, sino solamente a Dios. Muy probablemente, en la mente del evangelista, la palabra de María es una confesión de fe en la persona de Jesús, semejante a lo que hará el apóstol Tomás en Juan capítulo 20, cuando dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús cierra el diálogo. Su palabra es la cumbre doctrinal del pasaje. El mensaje de Jesús tiene dos partes. La primera, incumbe particularmente a María. La segunda, es un mensaje importante. Es el anuncio oficial de la ascensión gloriosa de Jesús a su Padre. La expresión, no me toques, utilizando el imperativo presente, deja entrever que María está tocando a Jesús, abrazada a sus pies. Así pinta Mateo a las mujeres a quienes se le presentó Jesús en Mateo capítulo 28. El sentido primero es, pues, de la palabra del Señor es, déjame, suéltame. Pero hay en ese no me toques un sentido de profundidad, como en tantas otras palabras del cuarto evangelio. En el caso presente, la razón de esa prohibición es que todavía no he subido al Padre. De esa subida a su Padre, Jesús había hablado abundantemente en los discursos de la última cena. Leamos. Salí del Padre y he venido al mundo. Ahora dejo otra vez el mundo y voy al Padre, como lo dijo en Juan capítulo 16. Hermanos, su subida al Padre inaugurará un nuevo orden de cosas. Será la nueva era del Espíritu Santo, la nueva economía, la nueva alianza. ¿Cuál será, pues, el sentido profundo de la palabra del resucitado? Se encuentra aquí, una vez más, el enigmático todavía no del cuarto evangelio, como en Juan capítulo 2, Juan capítulo 7, Juan capítulo 8. Ahora bien, en los pasajes citados se hace alusión a un tiempo futuro, a una hora futura en que se realizarán los acontecimientos que en una primera circunstancia o momento no podían tener lugar. Por lo tanto, hermano que me escuchas, en el caso presente, cuando Jesús haya subido al Padre, entonces María sí podrá tocar a Jesús. Sin embargo, esas relaciones no podrán ser de la misma naturaleza que las muestras de afecto que Jesús permitía durante su vida terrestre. No podrán ser iguales, porque el cuerpo de Jesús
se va a encontrar en un estado nuevo y diferente, en una dimensión espiritual. Una vez que Jesús haya subido a la gloria de su Padre, poseerá un cuerpo penetrado por el Espíritu Santo que da la vida. Cuando el evangelista formula sus expresiones, muy posiblemente piensa en el contacto profundo, físico pero espiritual, real pero sobrenatural, que los creyentes tienen con Jesús resucitado cuando comen su carne y beben su sangre en la Eucaristía, corriendo en ellos la misma vida eterna que el Hijo recibe incesantemente de su Padre. Leamos: pero anda a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. Hermanos, estas palabras constituyen el anuncio solemne de la perfecta exaltación de Jesús. No solo es el querigma de la resurrección, sino la proclamación de que el Padre a su Hijo, con la gloria que tenía en él, antes de que el mundo fuera, como está en Juan capítulo 17. Y eso lo deben saber sus discípulos. María Magdalena es la confidente y la afortunada mensajera. La palabra de Jesús es densa y tiene alcances muy profundos. Declara a los discípulos, sus hermanos. Pero si existe este parentesco, es que derivan del mismo Padre, y por eso agrega: subo a mi Padre y a vuestro Padre. Pero ese Padre, el Dios de Israel, según Juan capítulo 8, y por eso añade: a mi Dios y a vuestro Dios. Sin embargo, hermano que me escuchas, Jesús y sus hermanos, aun cuando tengan un mismo Padre y un mismo Dios, se sitúan en niveles diferentes y en planos desiguales, porque Jesús es el Hijo único que está en el seno del Padre. Leamos: yo y el Padre somos uno, como lo dijo en Juan capítulo 10. En tanto que los discípulos serán hijos de Dios, porque en ellos circulará vida eterna, vida divina, que les será comunicada justamente por el Hijo Jesús. Leamos: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, como está en Juan capítulo 6. Hermanos, por el bautismo hemos llegado a ser hijos en el Hijo. Los primeros cristianos se atrevieron a llamar a esta acción nuestra divinización. El Hijo de Dios se hizo un hijo de hombre, dijo San Atanasio, para que los hijos de los hombres pudieran ser o pudieran llegar a ser hijos de Dios. Después de 2 milenios, necesitamos precisamente ahora recuperar la admiración de la primitiva iglesia, su asombro y agradecimiento por el don que se encuentra en el corazón de nuestra redención, porque somos hijos de Dios. Este es el acontecimiento central y más profundo de nuestra redención. No hemos sido meramente perdonados, hemos sido adoptados por Dios como hijos e hijas. Hay todo un mundo de diferencia
entre esos dos puntos de vista de la redención y la justificación. Piensa en ello tal como nos expresamos en el lenguaje diario. Puedes perdonar al mecánico del coche si te cobra de más, pero no es probable que, además de perdonarle, le adoptes en tu familia. Eso es precisamente lo que ha hecho Dios. Nos ha perdonado nuestros pecados para que pudiéramos encontrar nuestro hogar perdido en la familia que llamamos Trinidad. Hermanos, somos hijos de Dios por la gracia. Hemos sido adoptados en su familia. Esta verdad que los teólogos llaman filiación divina está presente a lo largo del Nuevo Testamento en las declaraciones dogmáticas de la Iglesia y en cada volumen de teología sistemática. La filiación divina es la piedra de toque de una comprensión auténticamente católica del Evangelio. De todos modos, la filiación divina sigue siendo un término del que no son conscientes la mayoría de los cristianos, aunque es una verdad sin la que no se pueden vivir. Hermanos, la salvación, pues, no es solo del pecado, sino para la filiación divina en Cristo. No somos meramente perdonados por la gracia de Dios, somos adoptados y divinizados, esto es, somos hechos partícipes de la naturaleza divina, como está en 2 de Pedro capítulo 1. Desde el principio, esta fue la vida para la que Dios creó al hombre. El pecado del primer Adán y Eva no fue que desearan la vida divina, sino que desearon ser divinizados sin Dios. Pero la voluntad de Dios se cumplirá finalmente según el Concilio de Trento. La clasificación de un pecador es el paso de aquel estado en que el hombre nace hijo del primer Adán, el estado de gracia y de adopción de hijos, como está en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17, donde aquí el apóstol Pablo nos habla del espíritu de adopción filial. El cristiano es un deudor, no se debe necesariamente a alguien, o se debe necesariamente a alguien. Leamos. Así pues, hermanos míos, también ustedes quedaron muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo, para pertenecer a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios, como está descrito en Romanos capítulo 7. Pero es deudor no de la carne, para que viva obedeciendo a sus bajas inclinaciones, sino es deudor del Espíritu para vivir según el Espíritu. El cristiano es un deudor del Espíritu Santo. Hermanos, qué paradoja es esta. Dos posibilidades se abren para la existencia del cristiano. El cristiano mismo podría vivir según la carne, pero si así lo hace, da camino a la muerte. El verbo moriréis, de que habla la Escritura, se refiere claramente no a la muerte corporal,
a la que todos necesariamente vamos, sino a una muerte espiritual y eterna. Pero, y gracias a la acción del Espíritu, el cristiano se conduce espiritualmente dando de continuo muerte a sus acciones bajas, o sea, el hombre bajo el dominio del pecado, leamos, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado, como está en Romanos, capítulo 6. Y si el hombre hace esto, vivirá, esto es, gozará de una vida eterna. Veamos. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna, como está descrito en Gálatas capítulo 6. Hermanos, todos los que viven bajo la acción del Espíritu Santo, todos los que se dejan conducir por Él, esos son hijos de Dios. ¿Qué significa ser conducidos por el Espíritu de Dios? Se dice que son conducidos por alguien. Primero, aquellos que son guiados por un director. Y eso lo hace en nosotros el Espíritu Santo, como maestro interior, que nos ilumina y nos enseña lo que debemos hacer. Segundo, aquellos que son movidos por otro agente, y eso lo hace el Espíritu Santo en el hombre espiritual, ya que no solo lo instruye, sino que mueve su corazón. Más todavía, el hombre verdaderamente espiritual es llevado a obrar casi no principalmente por su propia voluntad, sino por instinto del Espíritu Santo. Sin embargo, hermano que me escuchas, no por esto se excluye que el hombre espiritual obre por su voluntad y libre albedrío, porque es el Espíritu Santo quien causa en él el movimiento mismo de la voluntad y del libre albedrío. ¿Por qué los que son conducidos por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios? ¿Por qué? ¿Qué relación hay entre la filiación divina y el Espíritu Santo? Primero, el elemento formal y constitutivo de nuestra filiación divina es nuestra incorporación a Cristo por la fe y el bautismo. Esto pertenece al orden del ser. Leamos. Porque todos, por la fe, son hijos de Dios en Cristo Jesús. En efecto, cuantos hubieran sido bautizados, se habrán revestido de Cristo, como está en Gálatas, capítulo 3. Pero ha sido el Espíritu Santo quien ha entrado en acción como fuerza divina para realizar ese nacimiento de orden sobrenatural. Veamos. Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios, como se lo dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3. Segundo, además, el don del Espíritu Santo es concomitante a la filiación como el primero de sus elementos necesarios. Leamos. Pedro le contestó: conviértase y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y reciban el don del Espíritu Santo, como lo dijo en Hechos capítulo 2. Hermanos, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios y el Espíritu de Jesús, es puesto como un regalo en el corazón del creyente,
y es en él un principio de actividad que lo hace vivir según su condición de hijo de Dios. Leamos. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y han recibido de Dios, y que no se pertenecen? Como está en 1 Corintios, capítulo 6. Así, el Espíritu Santo entra en el orden de la actividad. El apóstol Pablo pone de realce la diferencia de condiciones antes y después de la justificación. Antes de la justificación por la fe y el bautismo en Cristo. El hombre, sea judío o gentil, experimenta acerca de Dios o de la divinidad sentimientos de miedo y de ansiedad semejantes a los de los esclavos respecto a sus señores a quienes sirven, no por amor, sino por temor al castigo. En la justificación, en cambio, el cristiano recibe un espíritu de adopción filial. Leamos. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos la primicia del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo, como está en Romanos, capítulo 8. Y goza de otra situación respecto de Dios. Es la situación de un hijo con su padre. Leamos. Pero a todos los que la recibieron, les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios, como está en Juan, capítulo 1. Hermanos, en el estado de justificación, no es posible vivir con un espíritu de esclavos que temen a su amo, sino con un espíritu de hijos, a ejemplo de Jesús, el Hijo, que fue concebido por la fuerza del Espíritu Santo. Leamos. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios, como está en Lucas capítulo 1. Sobre quien descendió el Espíritu Santo, a quien llenó con su plenitud y a quien condujo siempre. Leamos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió al Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto, como está relatado en Lucas capítulo 4. Hermanos, gracias a la presencia del Espíritu de Dios en nosotros y como resultado de su moción, podemos gritar: Abba, Padre. Pero en el texto paralelo de la Epístola de los Gálatas, no solo es el espíritu de adopción el que nos hace gritar, sino que el mismo espíritu del Hijo es quien en nosotros lanza ese grito. Leamos. Y como son hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre, como está en Gálatas capítulo 4. Hermanos, Abba es la palabra aramea familiar con que un niño se dirigía a su padre, papá. Y en tiempo de Jesús, ese término era empleado también por personas mayores, pero conservando siempre su matiz de afecto y de confianza. El judaísmo no empleaba esa palabra para dirigirse a Dios. En cambio, Jesús la usó con predilección. En sus labios, la palabra Abba es la palabra que expresa su intimidad filial plena de amor y ternura.
y manifiesta su conciencia excepcional de ser hijos de Dios a título exclusivo. Si Jesús se dirigía a Dios como a su propio papá, Dios se dirigía a Jesús como a su hijo. Leamos. En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido su voluntad. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, como está en Mateo, capítulo 11. Hermanos, partícipe con Jesús de su filiación divina, podemos nosotros también dirigirnos a Dios con ese término de confianza y de intimidad, en cualquiera de las múltiples circunstancias de la vida humana, en el gozo y en la tristeza, en el bienestar y en el dolor, en la tempestad y en la calma. Al escribir este pasaje, Pablo pudo tener en su mente la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre, santificado sea tu nombre, como está en Lucas capítulo 11. Hermanos, el creyente lleva en su corazón al Espíritu de Dios. Leamos. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como está en Romanos capítulo 5, el cual, además de ser en él un principio de vida y dirección, lo hace exclamar: papá. Esto supone algo fundamental, a saber, el Espíritu Santo hace conocer al creyente en las profundidades de su ser el misterio de su adopción filial. Más aún, hermano que me escuchas, le hace experimentar y, por decirlo así, sentir con la naturalidad íntima esa realidad de orden divino. Dios es mi Padre y yo soy su Hijo. Esta experiencia inefable es el testimonio que el Espíritu de Dios da a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Hijo tiene derecho a la herencia paterna. Ahora bien, si somos hijos, somos también por derecho herederos. Y si somos hijos de Dios, tenemos por consiguiente derecho a los bienes de Dios, el reino y la vida eterna. Veamos. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna, como lo dijo en Mateo 19. Herederos de Dios, por tanto, tenemos derecho a los bienes de Dios y al mismo Dios, según la vigorosa expresión de Santo Tomás de Aquino, cuando dijo: el bien principal por el cual Dios es rico es Él mismo. Pero, ¿en qué forma somos herederos de Dios? Siendo coherederos de y con Cristo, pues nuestra filiación divina tiene su causa formal en nuestra incorporación con Cristo, el Hijo de Dios. Veamos, pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, y los que se han bautizado en Cristo se han revestido de Cristo, como lo dice Gálatas capítulo 3. Hermanos,
asociado con Jesús, nuestro hermano ya glorificado, es como tenemos derecho y con certidumbre absoluta a los bienes divinos de que Él goza como herencia personal. Dos precisiones completan el pensamiento del apóstol. Veamos, ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Hermanos, el bautismo es una incorporación a Cristo que muere y a Cristo que es resucitado. Pues bien, hermano que me escuchas, el sufrimiento y la tribulación deben acompañar la vida del cristiano. Son como su herencia natural. Leamos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes, como lo dijo nuestro Señor en Mateo capítulo 5. Hermano, el cristiano tiene que seguir las huellas de Cristo y caminar en pos de Él. Más aún, debe unir sus propias tribulaciones a los padecimientos de su Maestro y según sus intenciones salvíficas. Leamos. Ahora me alegro por los padecimientos que soporto por ustedes y completo lo que falta a las tribulaciones de Cristo en mi carne en favor de su cuerpo, que es la iglesia, como lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1. Hermanos, hay una relación querida por Dios entre el sufrimiento y la glorificación. No hay dolor sufrido en unión con Cristo que quede sin recompensa en la gloria futura. Por el segundo Adán, Jesucristo, Salvador nuestro, la justificación según el catecismo consiste en la victoria sobre la muerte y el pecado y en la nueva participación en la gracia. Realiza la adopción filial porque los hombres se convierten en hermanos de Cristo. Hermanos, no por naturaleza, sino por don de la gracia, porque esta filiación adoptiva confiere una participación real en la vida del Hijo único, la que ha revelado plenamente en su resurrección. Hermanos, esta es la fuente de nuestro linaje regio. Somos hijos de Dios gracias a nuestra íntima identificación con Jesucristo. En realidad no podemos conseguir una unión más estrecha con Él que la que conseguimos en el bautismo o con el bautismo. Juan Pablo II, que ahora es un santo, lo expresó de esta manera: al salir de las aguas de la sagrada fuente bautismal, cada cristiano vuelve a escuchar la voz que un día fue oída a orillas del río Jordán: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, como está en Lucas capítulo 3. Estamos tan íntimamente identificados con Jesús que San Agustín podría decir que todos los hombres son un hombre en Cristo y la unidad de los cristianos no constituye más que un hombre. Agustín siguió explicando que, identificados con Cristo, participamos también en su triple misión como sacerdote, profeta y rey, como está en Primera de Pedro, capítulo 2. Compartiendo su realeza, lo compartimos todo, incluida su madre. Lee atentamente lo que San Pío X
dijo acerca de esto. Leamos. ¿No es María la Madre de Dios? Ella es, por lo tanto, también nuestra Madre, porque hay que sentar que Jesús, verbo hecho carne, es a la vez el Salvador del género humano, pero en tanto que el hombre Dios tiene un cuerpo como los otros hombres, como redentor de nuestra raza tiene un cuerpo espiritual, o como se dice, místico, que no es otro que la sociedad de los cristianos unidos a Él por la fe. Muchos formamos en Cristo un cuerpo, como está en Romanos capítulo 12, versículo 5, donde el tema que se va a tratar el apóstol Pablo es para él muy importante. Pues mira, no solo el perfectamiento de cada individuo, sino el desarrollo de la comunidad. Por eso acude a su autoridad apostólica. No conoce a la Iglesia de Roma y, sin embargo, en virtud de la gracia que le ha sido dada de ser apóstol de los gentiles, va a dirigirse a todos y a cada uno de sus lectores. Pues bien, hermano que me escuchas, la primera exhortación es la humildad, que consiste en reconocer con sinceridad, modestia y sobriedad los dones gratuitos que Dios comunica a cada uno. Hay que evitar dos extremos que van contra la verdad: el sobreestimarse, creyéndose más de lo que se es, y el infraestimarse, suponiéndose menos. No, cada uno debe estimarse según la medida de fe que Dios le repartió, en virtud del contexto. Fe no designa aquí la gracia fundamental, en virtud de la cual se cree en Cristo y se acepta el Evangelio. Fe aquí está en relación con los diversos carismas, que son dones que con la fe Dios reparte a los creyentes como miembros de la comunidad. En vista de la edificación de la iglesia, leamos ahora. Así pues, ya que aspirando a los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la asamblea, como está en 1 Corintios, capítulo 14. Hermanos, el apóstol Pablo pone de relieve dos puntos en la comunidad de fe. Dios reparte sus carismas según Él quiere, y ellos son gratuitos y diferentes. Leamos. A cada uno de nosotros les ha sido concedida la gracia a la medida de los dones de Cristo, como está en Efesios, capítulo 4. La imagen del cuerpo único con muchos miembros para designar un organismo social era muy común en la antigüedad. Pablo lo emplea frecuentemente para describir la comunidad cristiana. Lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 31. La metáfora subraya aquí más que la identificación de todos los miembros con Cristo. Leamos. Antes bien, con la sinceridad en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por la colaboración de los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro, para el crecimiento y edificación en el amor, como está en Efesios capítulo 4. Hermanos, la dependencia mutua de unos con otros y los deberes de cada
quien tiene que desempeñar en beneficio del conjunto y por lo consiguiente también del propio individuo. Dios nos ha llamado a ser hijos en unión con su Hijo. Y como consecuencia, entre nosotros somos hermanos, tan estrechamente unidos unos con otros, que formamos en Cristo un solo cuerpo. Veamos. Así también nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo los unos para los otros miembros, como está descrito en Romanos capítulo 12. Una misma vida divina, la de Cristo resucitado, anima a todo el cuerpo y lo hace santo. Leamos. Y tales fueron algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, como está en 1 Corintios, capítulo 6. Pero así como el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno de ellos desempeña una función diferente para servicio y beneficio del conjunto, así también sucede en nosotros, que somos un solo cuerpo en Cristo. Dios, de su cuerpo, a su gracia, a su favor, a su beneplácito, ha dado gratuitamente a los miembros de este cuerpo carismas diferentes para el servicio común y la utilidad mutua de unos y otros. Siendo así, el apóstol exhorta a todos y cada uno a que cumplan lo mejor posible con la función carismática que Dios, en su gracia, le ha otorgado, y enumera a manera de ejemplo una serie de 7 dones: la profecía, el ministerio, la enseñanza, la exhortación, el dar, el presidir, el hacer misericordia. Pablo tiene seguramente en su memoria los problemas que se habían suscitado en la iglesia de Corinto. A propósito del uso de los carismas del Espíritu, y aprovecha para hacer esta exhortación en bien de la unidad de la iglesia de Roma. Si es la profecía, ejercítese según la medida de la fe. Hermanos, Pablo ha comenzado la lista por el don de la profecía. Y tal vez dada la importancia de este carisma y la especial dosis de discernimiento que requiere, le ha consagrado una frase particular. El profeta habla en nombre de Dios, bajo la inspiración del Espíritu. Pues bien, el profeta debe ejercitar su carisma según la medida de la fe. La fe puede referirse al carisma recibido por la persona, y entonces el sentido es: el profeta debe usar su don o carisma a la medida de la fe que Dios le ha dado, con prudencia, sensatez y humildad, sin sobrepasar los debidos límites, pues podría caer en vanagloria y perturbar a la comunidad. La fe puede significar las reglas de la fe. En tal caso, el sentido es: el profeta debe ejercitar su carisma de acuerdo con la fe, en armonía con la fe de la iglesia, evitando desviaciones doctrinales que dañarían a la comunidad. Ambas explicaciones son aceptables y convienen al pensamiento del apóstol, cuyas intenciones son exhortar al uso adecuado del carisma profético y evitar los abusos. Si es el ministerio, en el ministerio. Hermanos,
Cada uno debe ejercitar con responsabilidad y empeño el carisma que Dios le ha dado, sin intentar invadir otros terrenos, ni ejercer temerariamente otro supuesto don, que en realidad no se tiene. El que ha recibido el carisma de servir, que sirva. Diaconía es aquí probablemente la administración de bienes y limosnas. Leamos. Pues, aunque probados por muchas tribulaciones, han rebosado de alegría y su extrema pobreza, han desbordado en tesoro de generosidad, porque atestiguo que según sus posibilidades, y aún sobre sus posibilidades espontáneamente nos pedían con mucha insistencia la gracia de participar en este servicio en bien de los santos, como está en 2 Corintios, capítulo 8. El que tenga el don de enseñar, que enseñe. El de exhortar, que exhorte. El de compartir sus bienes, que lo haga con sencillez y sin ostentación. Veamos. Cada cual dé según el dictamen de su corazón, no de mala gana ni forzado, pues Dios ama al que da con alegría, como está en 2 Corintios, capítulo 9. El de presidir en cualquier nivel, que presida con solicitud. Veamos. Les pedimos, hermanos, que tengan en consideración a los que trabajan entre ustedes, los que presiden el Señor y los amonestan, como está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5. El de hacer obras de misericordia, que las haga con alegría de corazón. Otros textos del apóstol, donde trata de carismas, dones gratuitos para la edificación de la iglesia, son, leamos, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de misterios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a cada uno se le da el Espíritu, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe y el mismo Espíritu, a otro, carisma de curaciones y el único Espíritu, a otro, poder de milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus, a otro, diversidad de lenguas, a otro, don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un único y mismo Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno a su modo. Y así los puso Dios en la iglesia. Primeramente, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los milagros. Luego, el don de las curaciones, de asistencia, de gobierno, diversidad de lenguas. En 1 Corintios, capítulo 12. Él mismo dispuso que unos fueran apóstoles, otros profetas, otros evangelizadores, otros pastores y maestros, para la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio, la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto y a la plena madurez en Cristo. También lo pueden leer en 1 Corintios, capítulo 3, 2 Corintios, capítulo 6, 1 Timoteo, capítulo 1, Tito, capítulo 1, Hechos, capítulo 6, 1 Pedro, capítulo 4. En estos textos
El apóstol no se preocupa por distinguir entre dones ordinarios y extraordinarios, milagrosos o no milagrosos, ministerios oficiales o no oficiales, gracias comunes o excepcionales. Para él, las actitudes naturales que ya vienen de Dios Creador, sublimadas y coronadas con los dones del Espíritu Santo, capacitan a los individuos para desempeñar funciones ordenadas a la construcción de la comunidad cristiana de muy diversas maneras y en muy diferentes niveles. Hermanos, una vez más, el tiempo se nos ha acabado. Vamos a terminar este segmento con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como lo hizo Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, como lo hicieron todos los otros apóstoles, como también lo hicieron esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual así pueda recibir la buena nueva del Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar su iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga. Hasta el próximo segmento. Reina del cielo, alégrate. Aleluya, aleluya. Porque al que tú portabas, aleluya, aleluya, resucitó como dijo. Aleluya, aleluya. Ruega a Dios por nosotros. Aleluya, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, aleluya. Dios Padre, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesús, te dignaste dar al mundo alegría. Concédenos por tu Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Goza y alégrate, Virgen María, por la verdadera resurrección del Señor. Goza y alégrate, Reina del cielo. Aleluya, Regina Celi. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.